Bueno, les comentaba que el electrocardiograma es útil tanto en pacientes sanos como enfermos, en quienes aparentemente no existe alguna patología o alguna enfermedad como tal, ¿verdad? Del corazón. Pero, pues nos ofrece una ayuda para el estudio, por ejemplo, de pacientes que tienen dolor torácico, para pacientes que sufren de mareos, de síncope, pacientes que tienen palpitaciones, que tienen disnea de una causa no muy clara, pues el electrocardiograma puede ser útil. También, obviamente, para el estudio, para el diagnóstico, pues de las arritmias, ¿verdad? Arritmias cardíacas, o como parte del protocolo de atención, pues de los pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea angina de pecho inestable o infarto del miocardio. Entonces, estos hallazgos incluso pueden ir guiando, ¿verdad?, la conducta terapéutica a seguir en estos pacientes. O sea, la intervención más adecuada, ya sea la trombolisis o realización de cateterismo, etc. También se utiliza como parte del control rutinario en todos estos pacientes, ¿verdad?, que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo los pacientes hipertensos, con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca crónica, ya sean adultos o sean niños, para descartar o para complementar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, de pericarditis, de miocarditis, de algunas valvulopatías, incluso de neumotórax o de cor pulmonale. Eh, en los niños, por ejemplo, también ofrece información en ciertas situaciones como cardiopatías congénitas, por ejemplo. ¿Ok? Y como ustedes ya lo sabrán, también se realiza un electrocardiograma cuando los pacientes cursan con algún desequilibrio hidroelectrolítico, ya sea trastorno sobre todo del potasio, una hipocalemia o hipercalemia, alteraciones del calcio también, una hipercalcemia, una hipocalcemia, incluso del magnesio también, ya que aporta datos cruciales para saber la afectación cardíaca en estas situaciones. ¿Okay? Un electrocardiograma también nos puede aportar información en pacientes con isquemia o con una hemorragia cerebral. Hay algunas alteraciones que se asocian a estas enfermedades. Ayuda incluso a evaluar concentraciones séricas de fármacos que causan alteraciones en el electrocardiograma, como la digoxina o antidepresivos tricíclicos, por ejemplo. También para más o menos monitorizar el efecto de algunas sustancias tóxicas que tienen manifestaciones cardíacas. Y junto con lo del desequilibrio de electrolítico también puede haber alteraciones del electrocardiograma cuando hay alteraciones del pH sanguíneo, sobre todo acidosis. También es útil para monitorizar a los pacientes críticamente enfermos, ¿sí? En la cabecera de la cama, como se dice, o sea, en un hospital, en un servicio de urgencias, en una terapia intensiva, ¿sí? Los cuales hay que estar monitorizando el ritmo cardíaco, etcétera. O bien en pacientes ambulatorios, ajá, para registrar, por ejemplo, la actividad cardíaca durante todo un día. Y a este estudio del registro de la actividad eléctrica de 24 horas se le llama Holter. También la monitorización con un electrocardiograma es útil durante una prueba de esfuerzo, con ejercicio, ya que ayuda a detectar y a diagnosticar o sea, a evaluar, pues, si hay isquemia cardíaca debida a un aumento de la demanda metabólica durante esta prueba, ¿sí? O hay veces que cuando se hacen las pruebas de esfuerzo se utilizan fármacos inotrópicos positivos y pues se ve el efecto durante dicho estudio. También un electrocardiograma es útil para detectar si el marcapasos definitivo que está usando algún paciente está funcionando adecuadamente o si está funcionando de forma inadecuada. Se le toma un electrocardiograma y con eso se puede detectar el funcionamiento del marcapasos. Ahora bien, en general, toda esta utilidad clínica que acabamos de mencionar en diversas circunstancias o enfermedades radica básicamente en que un electrocardiograma nos brinda información sobre detalles precisos de la fisiología cardíaca, tales como la frecuencia y el ritmo cardíaco, como vemos aquí en el cuadro verde, la velocidad de conducción, el bloqueo del estímulo eléctrico desde su origen en el nodo sinusal o su trayecto, ¿verdad?, hacia las fibras de Purkinje, si hay presencia de focos ectópicos que generen extrasístoles o arritmias. ¿Okay? También
algo importante es que el electrocardiograma nos brinda información sobre la función y la estructura del corazón. ¿Sí? Básicamente sobre las condiciones de los tejidos del corazón, como el aumento del tamaño del músculo cardíaco, o sea, la hipertrofia, o alteraciones de las válvulas cardíacas, como ya habíamos dicho, o alteraciones en el estado del flujo sanguíneo del miocardio, cuando es insuficiente, o sea, cuando hay una isquemia, ¿verdad? O cuando ya se ha obstruido esa circulación por un trombo, por un coágulo, y ha causado una lesión o muerte del tejido del corazón. Incluso, pues, el propio electrocardiograma, esto es muy importante, nos permite identificar cuál de las arterias coronarias está ocluida. Algunos autores mencionan que incluso sería útil realizarnos nosotros mismos en alguna ocasión un electrocardiograma durante el proceso de aprendizaje del electrocardiograma o durante alguna etapa de nuestra vida, aunque no fuera necesario aparentemente, ya que así podemos, pues, comprender, ¿verdad?, en qué consiste un electrocardiograma, vivir esa experiencia y tenerlo como un antecedente cuando fuera necesario por alguna otra enfermedad. También es muy importante esto. Hay que resaltar que la interpretación del electrocardiograma no se puede llevar a cabo analizando de forma aislada solo una determinada derivación, sino analizando las 12 derivaciones estándar en su conjunto, ya que todas ellas nos aportan la información general o global desde un punto de vista espacial, ¿verdad?, acerca de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, cada electrocardiograma debe analizarse tomando en cuenta el estado clínico de los pacientes, sus antecedentes, incluso su edad y su sexo, como ya lo mencionamos. Al revisar cada componente de un electrocardiograma, pues lo debemos hacer en forma sistemática y secuencial. Recalcar que el electrocardiograma es el estudio de elección para las patologías cardíacas, para los pacientes con alguna cardiopatía, ¿sí? Entonces, básicamente sirve para los problemas de infarto del miocardio, trastornos de la conducción intraventricular, síndromes de preexcitación, síndromes genéticos, arritmias cardíacas, y como ya les dije, para detectar efectos cardíacos de algunos fármacos o durante los trastornos electrolíticos. Entonces, recordar finalmente, el electrocardiograma solo es una herramienta, ¿verdad? Es muy importante, pero los pacientes deben ser tratados de acuerdo a sus signos, a sus síntomas y no solo a los hallazgos del electrocardiograma, para tener eso en mente. Y bueno, ya aquí en la última diapositiva están las referencias que se utilizaron para las imágenes. Y con esto terminamos el tema. Gracias.